Buenas tardes a todos, muy bienvenido a estas jornadas. Me da muchísimo gusto participar en este acto de apertura, que lamentablemente lo hacemos no solo en un día lluvioso, sino también en un día de un cierto paro parcial, que yo creo que le da más un carácter de seminario, de reflexión, que un público así que esté desbordando la sala. Esperemos que los días que vienen, mañana y el jueves, pueda ser distinto. Este acto y estas jornadas de reflexión sobre la persona de Dámaso Antonio Larrañaga están organizadas en el marco de la celebración de los 200 años del inicio del proceso de consolidación de la nación oriental. O sea, forma parte de alguna manera de los festejos y las reflexiones que estamos haciendo vinculados al bicentenario. La verdad que a mí personalmente me ha parecido una muy feliz iniciativa la del Instituto de Historia, la persona acá de la doctora Susana Monreal, de centrar una parte de las actividades de conmemoración del Bicentenario en el estudio de la personalidad de Larrañaga de distintas facetas, como ustedes pueden ver en el programa, que además da nombre a nuestra casa de estudios y a distintas instituciones de este barrio. Agradecemos especialmente a Ana Ribeiro, a Carolina Gracie y a Susana Monreal, quienes se han tomado la responsabilidad de organizar estas jornadas. También tienen que ver, nos quedó un debe del año pasado. El año pasado la Universidad Católica del Uruguay cumplió 25 años de historia aquí en el país. Fuimos la primera universidad privada del país, dimos inicio a este sistema universitario incipiente que hoy tiene el 20% de la matrícula del sistema universitario, tiene más del 30% de los egresados. Pero la verdad que el año pasado nos quedamos un poquitito al festejar los 25 años sin hacer referencia a la figura de Larrañaga. La única decisión que tomó el Consejo Directivo fue hacer junto con Francisco Bauzá dos grandes medallones en bronce que van a estar en los pasillos de nuestra universidad, aprovechando además que un taller de medallones en Uruguay, algunas cosas están cerrando, entre ellas un gran medallón de bronce está cerrando y nos hizo una oferta, y el año pasado tomamos la decisión de hacer dos grandes medallones, uno sobre Francisco Bauzá y otro sobre, eso no lo sabés vos, y eso sobre Dámaso Antonio Larrañaga, que van, y fue el único, el año pasado con la ocasión de los 25 años fue la única decisión que tomamos. Entonces me parecía que estaba bueno poder también aprovechar el Bicentenario para reflexionar sobre la personalidad del presbítero Dámaso Antonio Larrañaga. Sobre todo porque desde los comienzos de la universidad siempre se pensó en él como aquel que llevara el título para esta universidad. El nombre del padre Larrañaga está fuertemente asociado a la historia de la Iglesia uruguaya. Ustedes saben, él ha sido el primer vicario apostólico en Uruguay. Su nombre también está profundamente asociado a la historia cultural y educativa del país. El presbítero Larrañaga fundó la primera biblioteca pública en el año 1816, que si yo no me equivoco funciona donde hoy está la Silenciosa. Ahí funcionó la escuela, la biblioteca. En el Fuerte. Pero ¿y ahí no funcionó algo después de la Biblioteca Nacional, en el lugar donde está la Silenciosa, y después tuvo... Bueno. Eso, lo que tiene bueno un seminario que uno aprende cosas que no sabía. El Colegio Oriental funciona ahí, sí, eso sí. Después, bueno, impulsó la aplicación del sistema lancasteriano, el sistema de enseñanza mutua como innovación didáctica. Después presentó el proyecto de ley de 9 cátedras, que es la que dio lugar al nacimiento de la Universidad Mayor en el país. Y cuando finalmente se instaló en la Universidad de la República en el año 1849, su primer rector fue el padre Lorenzo Fernández, entonces vicario apostólico, sucesor de Larrañaga, muerto un año antes. Y cuando la Universidad Católica empieza su andadura, por allá por los años 60, ya son algunos los que decían que este era el nombre que tenía que tener. En el año 1980 se habló de ponerle a esta universidad, Universidad Nacional Dámaso Antonio Larrañaga. En el año un poquito más adelante se habla de Universidad UNDAL y UBDAL, Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga. Al final quedó el nombre que hoy tiene, UDAL, aunque en los últimos años el nombre de Dámaso Antonio Larrañaga queda un poquitito más hacia el costado, porque básicamente le llamamos Universidad Católica o la Católica entre nosotros. Y la doctora Susana Monreal siempre me insiste que no olvidemos el nombre de Dámaso Antonio Larrañaga como referente de la cultura universitaria del país. Así que por todos estos motivos me alegro muchísimo de esta iniciativa del Instituto de Historia, me alegro de que podamos reflexionar
sobre la personalidad de este hombre tan importante para la cultura del siglo XIX del país. Y sobre todo me alegro porque muchos de nosotros aquí presentes seguramente nos vamos a enterar de cosas, como estamos viendo ahora, que no sabíamos y que es bueno saberlo, especialmente para aquellos que estamos en cargo de gestión de la universidad. Es importante conocer un poco más de la historia que nos sostiene y nos alimenta. Muchas gracias a todos por su participación, espero que sean unas jornadas muy fructíferas. Yo haré lo posible por estar acá la mayor parte del tiempo también, porque quiero aprender más sobre la persona del cual tiene el nombre en nuestra Universidad Católica. Gracias a todos por su presencia. Agradecemos mucho las palabras del rector, del padre Eduardo Casarotti, y su presencia en estas jornadas. Agradecemos también la presencia, la participación hoy de los conferencistas y comentaristas, la profesora Ana Ribeiro, la profesora Mónica Salinas, el escritor Álvaro Ojeda. Bueno, les agradecemos a todos los colegas y amigos que hoy están aquí. Hemos recibido un saludo especial del nuncio apostólico de su santidad, Monseñor Anselmo Pecorari, y un saludo también del ministro de Educación, perdón, de Turismo y Deporte, el doctor Héctor Lescano, que también nos han enviado sus deseos de éxito en estas jornadas. Yo solo desearía destacar la tarea de lo que podríamos llamar nuestra comisión histórica del Bicentenario, que han integrado Ana Ribeiro y Carolina Greisig, y la verdad iniciamos nuestras tareas hace casi un año. De este trabajo han resultado estas jornadas de estudio que hoy comenzamos, ya son una realidad, y un coloquio internacional que desde ya les anunciamos que se realizará en el mes de octubre, el día 19 y 20 de octubre, con la participación de muy destacados especialistas en la temática de la Revolución Oriental de nuestro país y de España y México. De hecho, la Universidad Católica, y más precisamente el Instituto de Historia, no solo el Instituto de Historia, han querido celebrar el Bicentenario ofreciendo instancias de estudio, instancias de reflexión con un sello propio, ¿no? Recién hablamos del coloquio que va a tener lugar en octubre. Hablamos también de estas jornadas, que son ciertamente un encuentro académico, pero que también se viene un poquito hacia adentro, porque intentamos reflexionar sobre quien nos presta su nombre. Y no desearía olvidar el ciclo que se está desarrollando desde el mes de junio, que se llama La Iglesia en el Bicentenario de la Nación Oriental, y que durará hasta el mes de noviembre, con una reunión por mes, en donde hemos intentado analizar y exponer los significativos aportes de la Iglesia Católica en la consolidación de los valores que hacen a la identidad oriental o uruguaya. Ya para terminar, solo quiero destacar que en estas jornadas se da la participación y los aportes de académicos provenientes de muy diversos centros de estudios superiores, lo que nos parece a nosotros una gran riqueza, ¿no? Es decir, de la Universidad de la República, de la Universidad de Montevideo, del Instituto Universitario CLAE, del Museo Histórico Nacional y del Museo Nacional de Historia Natural, todos reunidos para estudiar mejor a este personaje de nuestra historia. Y en la tarde de hoy las exposiciones van a estar destinadas a estudiar el contexto histórico en el que se desarrolló la vida del presbítero Larrañaga y analizar su perfil como hombre de letras. Yo quisiera invitar a la historiadora Ana Ribeiro a ocupar su lugar en el estrado, y luego de hacer su presentación vamos a dejarla como dueña de la escena. Ana Ribeiro es muy conocida por todos, pero Ana Ribeiro es licenciada en Historia por la Universidad de la República y doctoranda en Historia por la Universidad de Salamanca, en España. Es profesora en la Universidad Católica y en el Instituto Universitario CLAE e investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores. Es investigadora del grupo
Indusal, Grupo de Investigación en Independencias de la Universidad de Salamanca, y del proyecto multinacional Iberconceptos de Historia Comparada de los Conceptos Políticos, proyecto que dirige Javier Fernández Sebastián de la Universidad del País Vasco. Ana Ribeiro ha publicado 8 libros y, para citar algunos, El caudillo y el dictador en 2003, Historia sin importancia, Montevideo 2003, Montevideo la mal bien querida, Montevideo 2007, Los tiempos de Artigas 1 y 2, Montevideo 2011, y Aire libre y carne gorda también en este año. Ana ha recibido en 3 oportunidades el primer premio de la Academia Nacional de Letras, además de otros reconocimientos académicos y culturales. Y nos va a exponer ahora sobre los tiempos de Larrañaga. Muchas gracias, Susana. Bien. Buenas tardes o buenas noches. Buenas es una metáfora, nunca tanto como hoy, ¿no? Así que se agradece especialmente a todos los que se animaron con la lluvia, el paro, esa neblina tan tristona que no es la garúa portuguesa, pero se le parece bastante. Nos satisface especialmente a Susana, a Carolina y a mí ver finalmente hechas realidad estas jornadas que comenzamos a pensar hace un año atrás, en ocasión en que veníamos por el pasillo y los Numens nos inspiraron, y dijimos, bueno, hay que hacer algo que tenga que ver con el bicentenario, pero que además hable de esta casa de estudios. Y en ese momento, al final del corredor, estaban colgando un cuadro de Damaso Antonio Larrañaga. Entonces dijimos, acá está. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Es este hombre, es de él que tenemos que hablar. Y fue relativamente fácil darnos cuenta que era de verdad el personaje ideal para hablar de los tiempos de los cuales fue protagonista y yo diría agonista también, ¿no? Esa cosa tan viva que hoy permite que entre el panel de personas que nos van a acompañar estos 3 días haya, más allá de historiadores y demás, 2 escritores, una fina poetisa y un escritor y poeta de fuste como Álvaro Ojeda, que se acercan al hombre Larrañaga, pero que sin duda no se acercan a un agonista de su tiempo. Yo no dudo, y después ustedes me podrán decir si me equivoqué, que es al personaje y a la carnadura de una época al que ustedes se acercaron, además de acercarse al cronista, ¿no? Ese tipo de personajes concita mucho y enseña mucho a través de sí, y es lo que trataremos de dar hoy. El título de mi conferencia o charla, o como quieran ustedes llamarle, de hoy, cuando tuvimos que determinarlo, fue bastante fácil. Con algo de ironía, Susana dijo, los tiempos de Damaso. Después nos pusimos un poco más serio pensando que iba a estar el rector y dijimos, mejor usamos Larrañaga. Pero entre nosotros mi charla era siempre los tiempos de Damaso. Quizás por aquello de que yo había escrito los tiempos de Artigas, pero por sobre todas las cosas, porque la expresión los tiempos de merece un análisis que me voy a permitir que sea lo que dirija mi conferencia de esta noche. Cuando uno dice los tiempos de algo o alguien, se refiere sin duda al parentesco, a la similitud, a ese aire o semblanza semejante que nuclea a las personas. Algún proverbio árabe muy viejo y muy sabio decía que los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Hay una relación muchísimo más filial con el tiempo que a uno le ha tocado vivir, sin duda, que con lo que por familia, por herencia, por apellido le corresponde. Uno sin duda se parece más a los tiempos que le tocó vivir. Y cuando uno dice los tiempos lo marcan, también está diciendo, para no ser absolutamente anodino o dejarse tragar por los tiempos en los que ha vivido, lo que la historia como disciplina reclama y resalta y rescata, y uso las 3 palabras porque ninguna de las 3 sola me alcanza, es la singularidad. Cuando uno está hablando de un hombre que caracteriza a determinado tiempo y de los tiempos que lo rodean como algo que se imbrica con su propio nombre, está hablando de una singularidad.
A mí me gustaría señalar las cosas que de Larrañaga tuvo su tiempo y las que el tiempo de Larrañaga tuvo de él. Me gustaría señalar el parentesco y la singularidad. Y por eso elegí los tiempos de él. ¿Qué tiempos le tocaron a don Dámaso? Sin duda bastante complejos. No desde el principio. Hay un libro circulando, no hay muchos libros sobre Dámaso Antonio Larrañaga en Uruguay, y esperemos que estas jornadas den lugar por lo menos a un buen número de la revista Prisma o algo parecido en que se recojan estas cosas. En la escasa bibliografía sobre este personaje, que sin duda es mayor y que amerita mayor estudio, hay un libro que comienza muy bien con una semblanza de su tiempo, y cuando piensa cómo hago para dar cuenta de la semblanza de su tiempo, el autor incluye una larga carta que es una presentación documental del tiempo de Dámaso Antonio Larrañaga y de todos los hombres de aquella época, que es la carta de Pérez Castellano, su viejo maestro, que se ha alejado hace 25 años del Río de la Plata y al que él le cuenta lo que ha pasado 25 años después. En esa larga presentación, sin duda, están retratados el contexto histórico de Larrañaga. Están retratadas las chacras y las quintas espléndidas en donde se cultivaba desde radicha hasta 7 variedades de lechuga y unas frutillas maravillosas. Está retratado la abundancia en una época espartana. Estamos bastante más acostumbrados a una imagen feroz de una época del cuero, y estamos bastante más acostumbrados a la presencia de la ganadería que a aquellos escasos pero preciosos documentos. El de Pérez Castellano sin duda es uno, el estudio de Pérez Castellano sobre la agricultura, esta carta es otro, la vida del propio Larrañaga es otra fuente documental, para resaltar algo que yo les confieso que no hace mucho que aprendí. Hace poco descubrí un libro de Franklin y Carabia, que está publicado en el 2009, lo compré en la Feria del Libro en Buenos Aires, y traía un estudio de la producción en el Río de la Plata y específicamente en la banda oriental a partir de la aportación del diezmo, aquel 10% que tenía que pagarse, que se le pagaba habitualmente a la iglesia sin cuestionarlo. Cuando comenzaron a cuestionarlo el diezmo desapareció, que entre el año 1790 y 1802 hacen un recuadro, todo esto en base a documentación del Archivo de Indias, y explica antes el autor, bueno, el diezmo se dividía en un diezmo de granos, en un diezmo de 4 pea, o sea, era el impuesto, 10% que pagaban todos los animales de 4 patas, de vacas, caballos, ¿no? Y en un diezmo de hortalizas. Para mi sorpresa, entre 1790 y 1802, el diezmo cobrado en la banda oriental era del 71% de granos frente al 25% de 4 pea y un escasísimo 3% de hortalizas. Con lo cual, mi primera reflexión fue, caramba, había una producción agrícola bastante importante, al punto que se pagaba mucho más por 4 pea que... mucho menos, por 4 pea que por granos. Sin duda, ese Río de la Plata, gran productor de granos, desapareció ante los embates del propio quiebre de la revolución, en donde subsiste, sí, la reproducción de los animales y sobre todo el usufructo rápido para los ejércitos del cuero, de la carne. Eso nos ha nublado muchísimo la vista frente a la apreciación de un Río de la Plata fuerte en la agricultura, que sin duda es el retrato que en esa semblanza de época procura ser el viejo maestro de Larrañaga a aquel viejo visitante del país hacía 25 años atrás. En esa larga reflexión sobre cómo está aquel Río de la Plata que él había dejado de ver, este hombre le dice con muchísimo orgullo, mire que las calles son hermosas y se multiplican, están tiradas a cordel. Mire que hay, por suerte, muchos albañiles, entonces se ha comenzado a hacer casas de argamasa muy fuertes, muy sólidas, de 2 pisos, con unas terrazas maravillosas. Mire que hay ya algunas escuelas importantes, que hay una arquitectura espléndida en una catedral que está levantándose, en unos templos que
visten la ciudad y en los cuales dice todas las congregaciones, de las más nuevas hasta las más viejas, sobre todo la del Santísimo, que él decía era la más importante en Montevideo, todos los años para el paseo del Corpus Christi estrenan alguna cosa importante y cada año de alguna forma compite con el anterior. En el último, le dice, estrenamos una custodia de plata que fue el orgullo de todos los vecinos. La semblanza que este hombre hace no es ni de una ciudad paupérrima, ni del último sitio austral de la corona española, ni habla demasiado de esa edad del cuero a la que la bellísima crónica de Alberto Zunfelde nos acostumbró a partir del proceso histórico del Uruguay, y que probablemente el propio espectáculo de la revolución potenció. Pero aquí habla de una agricultura importante. ¿Por qué insisto en esto? Porque los tiempos que le tocaron a don Dámaso vivir, sin duda fueron los tiempos de la ilustración y del crecimiento de los Borbones, que también, por aquello de que es la última corona y la que cae, solemos olvidarnos que habían protagonizado una modernización y un crecimiento de población. Montevideo había crecido mucho. Claro, seguía teniendo muy poca gente. Y va a tener muy poca gente hasta 1830, no pasaban de 60.000 en el momento en que el país nacía como un país independiente. Eso es nada comparado con los guarismos de hoy en día y seguimos siendo un país vacío, como dijo el Papa cuando nos visitó, ¿no? Está solo poblado a los bordes, dijo, caramba, claro, entró por Melo, se dio cuenta. Montevideo dejó de oficiar como un hermoso biombo que ocultaba el resto del país, y lo vio, lo percibió fácilmente desde el Papa móvil, está vacío. Pese a eso, pese a esa demografía que nunca nos ha acompañado con cifras exorbitantes, el crecimiento en el Río de la Plata y de Montevideo era particularmente importante, fue grande con los Borbones. Fue grande el crecimiento económico también. Los Borbones de alguna manera protagonizaron un brote económico fuerte que está vinculado con el Tratado de Libre Comercio y que está vinculado con todo lo que políticamente sucedió después, porque no es desde la miseria que estalla la revolución estalla desde ciertos parámetros de crecimiento económico, y de eso es testigo el tiempo del padre Larrañaga. La carta, la larga carta, que es un retrato del país que hace su maestro, habla de una ciudad y de una colonia tranquila, pacífica, y termina, como las buenas cartas de los familiares, con un inventario de los que han desaparecido. ¿Por qué? Porque Montevideo tiene una cortísima edad. Y Pérez Castellano le termina diciendo, de aquellos fundadores, o sea, de aquellos que iniciaron todo, ya no queda casi nadie. Ha muerto la última de las primeras, la vieja Cabrera. ¿No? La muerte de la vieja Cabrera es, bueno, ha desaparecido el núcleo fundacional. Los que quedan, dice, son sus hijos, ya todos setentones e incluso nietos de más de 50. Ese es el tiempo en el que Larrañaga vive. Una colonia absolutamente joven, nueva, que confiaba muchísimo en el crecimiento y que explica ese enamoramiento profundo que Larrañaga tiene con el paisaje, con el lugar, con las condiciones productivas de esta tierra. Él soñó con hacer de todo e hizo unas cuantas cosas, desde gusanos de seda, seda que primorosamente tejió y mandó en forma de regalo al presidente Rivera en un bolsito, seda que orgullosamente sirvió para, entre otras cosas, hacerse unas medias con las que lo amortajan el día que se muere. Y tuvo incluso el proyecto con piedra caliza de la que sobró para hacer su quinta, esa quinta que tanto quiso, tuvo el proyecto de hacer una suerte de gran piscina con un fondo semiabierto que permitiera la alimentación natural de los peces, y hacer un proyecto de ictiología cuando no existía todavía probablemente ni la idea de que eso podía ser una industria. Él, sin embargo, dijo, yo estoy haciendo una industria nueva aquí. Pasó como una locura excepcional de ese hombre brillante y un tanto perdido entre sus instrumentos de ciencia y su contemplación del paisaje. Pero tiene que entenderse que eso no podía surgir
en un paisaje diferente y en un tiempo diferente. Él vino al mundo en una banda oriental, escasamente poblada, pero que sentía que crecía. Escasamente poblada, pero que sentía que tenía posibilidades de desarrollo múltiples y fuertes. Todavía con una naturaleza indomable, una naturaleza que ya nos van a contar nuestros analistas de la crónica que hace Larrañaga del País en su viaje a Paysandú, un hombre al cual le asombró absolutamente todo del paisaje, desde las pulgas que no lo dejan dormir en la venta del Malabrigo, hasta los perros cimarrones que lo aterrorizan, las escasas gallinas, el abundante ganado, y cada una de las piedras, cada uno de los elementos del paisaje, todas las especies, todos los arbustos, todo le inspiraba curiosidad, y en todo él veía una posibilidad laboral para las mujeres, para los más jóvenes, algo que sirviera para el desarrollo. Es un paisaje determinado y específico el que puede generar este enamoramiento en un hombre que no estudió fuera de este país, ni nació fuera de este país. Digo país y es un anacronismo, me disculpan, de este territorio. Quiero decir con esto, Larrañaga estudia las primeras letras en Montevideo. No se aparta mucho del paisaje de la silencios actual, nunca muy lejos de las campanas de la catedral, en esa acotada Montevideo. Luego va a estudiar a Buenos Aires y a Córdoba, y su viaje más lejano para cultivar su cabeza va a ser Río de Janeiro, va a ser la cultura portuguesa, un portugués que entendió perfectamente, y un portugués que implicaba la colonia, la rica colonia Brasil de Portugal, y Portugal, la nación con una vinculación más filial y más directa con los ingleses. O sea, él allí toma contacto con una fuente de saberes sin duda superior y diferente a la Ilustración española, pero nace aquí y vive aquí y eligió siempre vivir aquí hasta el final. Entonces, no hay que apartarse demasiado del paisaje y hay que entenderlo cuando uno dice los tiempos de. ¿Qué le tocó en esos tiempos? Bueno, le tocó primero una colonia tranquila, feraz, rica, en la que él veía todas las posibilidades. Y luego le tocó recibir la Ilustración y luego le tocó recibir algunas de las consecuencias de la Ilustración. Cuando digo recibir la Ilustración, me tengo que remitir al padre Furlón, porque Guillermo Furlón dijo que la Ilustración no había llegado al Río de la Plata y que por lo tanto no se podía señalar influencia alguna. Y cuando uno llega al nombre de Larrañaga dice, puede que tenga razón. Yo no me imagino que la Ilustración haya impactado mucho en la cabeza de esos hombres centauros que se convirtieron luego en los protagonistas del proceso revolucionario. Es difícil imaginarse largas horas de lectura en un Lavalleja, en un Rivera, en un Artigas. Son hombres de acción y sin duda su cabeza se compuso de otras experiencias intelectuales y vitales. Pero en un Larrañaga la Ilustración sí hizo lo suyo. Y aunque escasamente, porque no olvidemos aquella crónica tan cruel de uno de los ingleses que llega en 1807, ¿no? Salí buscando una librería y me encontré una en la que todo lo que había eran libros del Santoral, algunas hagiografías, algún almanaque viejo, ¿ah? Y no tenían siquiera un ejemplar del Quijote, o sea, hacer una radiografía del mundo libresco montevideano bastante paupérrima. Sin embargo, un señor de apellido Ortega supo tener en aquella ciudad de algunos pocos miles de habitantes 700 libros, que era una fortuna. Con 700 libros, Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay pasó por ser el fundador ilustrado del Paraguay moderno y el hombre que más sabía de todo, al punto que los paraguayos pensaban que sabía leer las estrellas y que además dominaba completamente la lengua francesa, y por eso se llamaba Gaspar Rodríguez de Francia. Era un de França portugués, hablaba francés, pero estuvo 3 meses para descifrar una nota de un marino que estaba en el puerto anclado, escrita en inglés. Y él dijo, hasta que no la descifre y no sepa lo que dice, no lo dejo salir.
3 meses se tomó con un diccionario para descifrar exactamente. Sin embargo, para Paraguay era el hombre más ilustrado de su tiempo. 700 libros en el Montevideo de la época, entre los cuales estaban los 28